Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos hoy en la lección 2 del módulo que comenzamos la semana anterior, titulado La justicia de Dios. Y hoy vamos a continuar con la lección 2, titulada La justificación en Cristo. Así que los dejo con su profesora. Bien, bendiciones a todas, buenas noches. Y pues continuamos con este tema tan bonito que es la justicia de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de cuál es la verdadera justicia, cómo Jesucristo nos ha justificado, ¿verdad? El primer tema que vimos fue la introducción de la justicia de Dios según la Biblia, ¿verdad? Porque era importante comprender y entender lo que significaba la justicia, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que esa justicia es la que nos reviste de su justificación. Somos justos por medio de la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero entendemos también que nosotros vamos a ir viendo paso a paso este tema. ¿Por qué? Porque nosotros a veces el enemigo nos dice, papá, tú eres justo. Y muchas veces no podemos comprender esto de la justicia, esta enseñanza y esta doctrina de la justicia, ¿verdad? Pero ya hace 8 días vimos por qué era tan importante que nosotros viéramos que Jesús en la cruz del Calvario pagó y nos justificó. Entonces ahora en esta segunda clase vamos a desarrollar la justificación. Ya vimos que es la justicia, pero ahora vamos a ver la justificación en Cristo. Nadie puede ser justo si no ha sido por medio de los méritos divinos de Jesús, de la obra redentora de Jesús. Si tú no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pues no vas a poder recibir esos méritos, recibir ese beneficio de ser justificado, de ser justo. Entonces, la justificación es la doctrina central del cristianismo, que afirma que los creyentes son declarados justos ante Dios. Y ya dijimos hace 8 días que no era por nuestras propias obras, nuestros propios méritos, sino por una gracia divina que hemos recibido como regalo de Dios a través de la fe. Mi fe está puesta en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, por medio de esta fe en Jesús, yo entiendo lo que es la justificación. Bien, continuamos. Pero ahora vamos a ver todo a paso, a detalles. Miren, nosotros nos estamos introduciendo y estas clases no son de discipulado ya, son de facultad, y estas enseñanzas. Pero como ya hemos ido avanzando tanto, hermanas, pues la verdad es que ya hemos entrado, ya estábamos, hagan de cuenta, en la orillita del mar. Y durante estos 2 años hemos entrado. Ya ahorita casi les puedo decir que estamos ya en las rodillas. No puedo decir que estamos muy adentro, pero ya estamos. El agua ya nos ha llegado del mar a las rodillas. Así estamos introduciéndonos a todo el conocimiento de la palabra de Dios. Así que imagínense, apenas estamos más o menos de las rodillitas. Nos llega el agua, ¿qué nos faltará? ¿Qué tanto nos falta de conocimiento? Yo creo que vamos a partir con el Señor y nunca vamos a poder alcanzar a tener el conocimiento porque es tan grande, tan extenso, que nosotros sabemos lo elemental. Y gloria a Dios por lo elemental, ¿verdad? Pero qué importante es que estudiemos más, que nos introduzcamos más, y estas enseñanzas han sido de introducirnos a conocimiento un poquito más profundo de lo que ya sabíamos como discípulos. O sea, el discipulado básico lo vimos, ¿verdad? Vimos la obra redentora de Jesús, o sea, Cristología, vimos
los atributos de Dios, vimos la sangre del Cordero, vimos que era la salvación, vimos lo que era el bautismo en agua, el bautismo en espíritu, porque era importante que nosotros nos bautizáramos. Todo eso lo vimos. Pero al paso de estos meses, de estos años, de estos 2 años, nosotros ya llegamos a otro nivel de enseñanza. Y nosotros hemos visto ya todos los temas básicos y grandes, digamos, básicos pero importantes, que no cualquiera que toma discipulado en una iglesia tiene. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nosotros, bueno, el tiempo que tenemos y la oportunidad que tenemos de 1 hora o hora y media de clase, de poder comentar y enseñar a otro nivel las cosas. Entonces, yo estoy segura que en 2 años hemos aprendido cosas que a lo mejor muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque no en todas las iglesias se enseñan, ¿verdad? Y no es tanto por falta de conocimiento, sino porque debe de haber un grupo de discipulado y muchos lugares no hay grupos de discipulado. Así que ha sido una bendición para todos nosotros que tengamos este tiempo para poder aprender más y estamos profundizando. Ahorita estamos profundizándonos en el tema de la doctrina de la justicia de Dios, pero ya vimos hace 8 días que la justicia ya lo vimos todos los puntos y todo, pero ahorita, como les digo, estamos introduciéndonos a saber qué es la justificación. Y bueno, de acuerdo a la Biblia, nosotros podemos comprender que la justicia de Dios es un atributo, ¿verdad? Porque Dios es justo. Fundamentalmente, es un atributo que se manifiesta en la forma en que Él juzga, ¿verdad? En la forma en que Él obra, en la forma en la que Él se relaciona con la humanidad. Y es maravilloso poder conocer ese atributo porque eso nos lleva a sentirnos tan amados, tan cuidados, tan protegidos, sabiendo que es un Dios de gracia, de misericordia y de amor, que tenemos tantos beneficios al haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque no nada más nos dio salvación y vida eterna, sino nos ha dado todos estos beneficios para poder tener una vida íntegra. Sí, siempre y cuando lo vivimos, ¿verdad? Y lo tomamos. Así que ahorita vamos a ver que esta justificación es un acto legal de Dios, porque Él cuando ve la fe del creyente en la obra redentora de su Hijo amado, nos declara perdonados nuestros pecados y nos considera justos por lo que Jesús hizo en la cruz. Esto es una dádiva, un regalo de Dios que no cualquiera puede tener a menos de que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador y le haya creído. Ahora vamos a ver los conceptos clave de la justificación. Hay unos conceptos que es importante que los veamos porque si estamos hablando de justicia, también estamos hablando de la manera en que Él es un juez, ¿verdad? Él es un juez. Entonces vamos a ver estos conceptos claves de la justificación. Primero, la declaración legal. Puse, en realidad puse nada más unos detalles para no extendernos muchos, porque yo creo que cada tema o cada punto sería una clase. Pero vamos a ver esto, la declaración legal. ¿Por qué se le llama declaración legal? Porque la justificación es un acto judicial de Dios. No es un proceso moral interno. Dios declara al creyente justo, no por lo que ha hecho ni por lo que hizo, sino porque creyó en el Hijo de Dios. Entonces, tu justicia no viene de adentro, ¿verdad? No, no es interna. Tu justicia, la justicia en la que te declara Dios justo es porque judicialmente Cristo
pagó en esa cruz el precio de nuestra justificación. Entonces, es legal nuestra justicia. Es legal que yo sea justa, aunque mis méritos no lo valían, ¿verdad? Pero el Señor está viendo lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz y por esa situación y ese acto judicial de Dios declara que no hay deuda, porque ya se pagó en la cruz. Ahora, la gracia de Dios, la justificación es un regalo inmerecido de Dios basado solamente en su gracia, en su amor y no en el mérito humano, porque de otra manera nadie podría ser justificado, porque dice su palabra que no hay justo, ni uno, solo Dios. Pero Él nos amó tanto, como dice Juan 3:16, nos amó de tal manera que no escatimó a su único hijo, para que todo aquel que creyera en Cristo no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces, el Señor dice, tú no mereces nada por tus méritos humanos, no tienes derecho a nada, pero yo te regalo a mi hijo para que él muera por ti en esa cruz y ese regalo se convierte en justificación divina, basada en la gracia y en el amor de Dios. Así que, ¿qué mérito tenemos nosotros? Ninguno. Pero cuando no tenemos este conocimiento, el diablo sí te puede decir, tú eres justa, no, hombre, con tus obras no eres justa. ¿Por qué dices que eres justa si tú no tienes buenos actos? Sin embargo, yo me justifico los méritos de Cristo, porque esos méritos los ha dado el Padre como un regalo para beneficio nuestro, por su gracia y su amor. Así que qué bendición es tener todo esto gratuito para nosotros, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, no. Él tuvo que pagar en esa cruz, sufrir y padecer muy, muy fuerte. Otro concepto clave es la fe en Cristo. La fe en Jesucristo es el único medio por el cual los creyentes pueden recibir la justificación. La fe implica confiar en la obra de Cristo en la cruz y creer en su resurrección, porque hay gente que dice, ¿y de verdad tú crees que Jesús ya resucitó? Según la historia, pues sí se vio físicamente cuando murió porque había muchos testigos, pero no hay testigos de la resurrección de Jesús. Simplemente desapareció su cuerpo. Pero varios, primeramente dos mujeres y después dos de los más allegados a Jesús vieron a Cristo resucitado y no le creyeron. Pero cuando se manifiesta a los 11 y le dice, miren mis manos, cómo están todavía los hoyos de los clavos, miren mis manos, ¿verdad? Incluso le dice a Tomás, Tomás, mírame, soy yo. Ahí es donde ellos creen. Entonces, tu fe, aunque tú no has visto nada, tu fe es el único medio por el cual tú recibes justificación. Si tú dudas de que Jesús murió en esta cruz por el perdón de tus pecados, que se llevó todos tus pecados, que anuló todos tus pecados, iniquidades, maldades y, y que resucitó de los muertos, no puedes ser justificado por tu falta de fe. Ya lo vimos hace 8 días. Si no hay fe, no se puede recibir la justicia de Dios. Nosotros sabemos que
tenemos serios problemas, aún siendo justificados, aún sabiendo que Jesús ya murió en la cruz y pagó por todo, porque nosotros tenemos problemas con el alma. Entonces, la sanidad del alma es tan importante, entregar todo lo que ya hicimos en el pasado o en el presente y la iniquidad de nuestros ancestros y las maldiciones por nombre de lo que nosotros vivimos o conocemos, o a lo mejor ni conocemos por pactos que ni conocemos, pero tenemos esa fe de que Jesús ya hizo todo en la cruz. Por eso yo, al renunciar a todo aquello que yo heredé, estoy segura de que Jesús en la cruz ya lo anuló, pero yo tengo que declarar y confesar, ¿verdad? El hecho de que yo soy justa por la fe también es porque yo también estoy actuando en el aspecto de creer que Él hizo todo en la cruz y que yo puedo llevar a la cruz mi iniquidad, mis pecados, reconociendo mi maldad, confesando para decir, tú dices que en esa cruz ya se pagó todo. Bueno, aquí está. Yo pongo a tus pies, ahí en la cruz pongo este pecado, este pecado, este pecado, esta maldad, todo eso, porque nosotros también dice que no hay fe sin obras. Cuando ya estamos en Cristo, las obras son muertas para recibir la salvación, ¿verdad? La justificación. Pero ya estando en Cristo, también es fe con obras. Es decir, creo que Jesús me puede perdonar si yo me arrepiento. Ese es un acto de fe. Lo que consumó Dios ya está consumado. Lo que está hecho en la cruz está hecho. Yo ya soy justa porque al Señor le plació justificarme en esta cruz del Calvario. Así que, aunque no haya visto su resurrección, yo creo que Él resucitó. Es mi fe. Otro de los conceptos claves es la obra de Cristo. La justificación se basa en la justicia perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tomó sobre sí los pecados de la humanidad y murió en su lugar para pagar la pena por ellos. O sea, por eso el diablo muchas veces nos ha venido a decir que nosotros estamos viviendo una mentira, que somos ridículos por ser cristianos, que por qué creemos tanta tontería. Pero si ellos supieran el simbolismo de esta cruz, yo no puedo adorar esta cruz porque ahí se pagó el precio, ahí murió, ahí fue crucificado, ahí fue herido, ahí fue despojado, ahí fue humillado, pero ahí pagó, pero ahí pagó, en esta cruz pagó por mi maldad, en esta cruz pagó por mi iniquidad. Yo amo, alabo a Dios, a Jehová, a Cristo, al Espíritu Santo. Amo el saber que su sangre fue suficiente para deshacer las obras del diablo, fue suficiente para justificarme, reconciliarme, adoptarme, glorificarme, redimirme, pero yo no voy a amar la cruz, pero es un instrumento en donde tomó Jesús en ese lugar, se hizo justicia, en la justicia perfecta de Jesús, porque ahí, en esa cruz del Calvario, hace 2000 años, se pagó el precio por toda tu maldad, tu iniquidad, tu pecado. Por eso el Padre lo ve como un asunto legal, ¿verdad? Por eso el asunto es judicial, es como cuando vas a la corte, que el juez da una sentencia. Es cosa, es cosa juzgada. El que haya Jesús muerto en esa cruz, resucitado a los 3 días y haya vencido a la muerte. Por eso cuando tú aceptas al Hijo de Dios, inmediatamente recibes todos los beneficios de la cruz, todos los méritos de la cruz. Y aunque parezca una cosa
absurda, am, una fantasía, según algunos escépticos. Pero cuando tú crees en todo lo que Jesús pagó en esa cruz, ahí es donde tú sales más que vencedor, porque dice que para otros la cruz es locura, pero para nosotros es vida. Para nosotros es vida, salvación. Por eso es tan importante la fe, ¿verdad? Entonces, la obra de Jesús fue suficiente para deshacer todo aquello que nos era contrario. Así que, por tanto, el concepto de justicia lo vemos estrechamente relacionado con el juicio y la salvación, ¿verdad? Y en la Biblia Dios muestra la rectitud del carácter de Él de dos maneras. Es decir, si la justicia divina para el malvado es el juicio, para el que acepta al Hijo de Dios y se arrepiente es la salvación, ahí va a mostrar su rectitud. De estas dos maneras las vamos a ver. Continuamos. Por ejemplo, en el juicio. La justicia de Dios muestra su carácter santo y justo al castigar a los impíos. No puede decir, Dios, eres injusto. No, porque el Señor siempre avisa antes de que te vaya a castigar o no a castigar, sino a juzgar. ¿Y cómo te va a juzgar? Te va a juzgar por tus obras, porque tú no tienes a Cristo. No has aceptado la justificación. Por tanto, en el juicio de Dios también Él es justo, porque esa justicia va a mostrar su carácter santo. Si hay pecado, Él es santo, ¿verdad? Así que Él es justo en juzgar y castigar al impío. Todo aquel que no se arrepiente va a tener que recibir su condena y justa, porque Dios siempre da tiempo de oportunidad para que te arrepientas. Tiene tanta paciencia para que te arrepientas. En cambio, cuando vemos la justicia en la salvación, dice que cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, la justicia de Dios rescata por su misericordia a todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador, ¿verdad? Al pueblo de Dios a quien Dios le prometió la salvación. Es decir, hay elegidos, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y es un honor y un privilegio que tú y yo hayamos recibido ese privilegio de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nadie de nosotros sabíamos que éramos elegidos. Vivíamos como simples seres creados. Andábamos en nuestras religiones, pero en realidad no éramos salvos. No estaba la justicia de Dios en nosotros. De hecho, venía juicio. Si tú no alcanzabas a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, iba a haber juicio. El juicio es de muerte, porque así sucedió con Adán y Eva desde este tiempo. Se supone que ya estaba la sentencia divina de Dios. El que pecas va a recibir muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero decía, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Entonces, hay una oportunidad para aquel que reconoce al Hijo de Dios, confiesa su pecado, se arrepiente y lo acepta como su Señor
y reconoce que Él en la cruz murió y fue rescatado en ese momento por pura misericordia. De hecho, hasta de panzazo pasamos, ¿verdad? Pero Él nos predestinó. Pero también hay predestinados que han renunciado y rechazado. O sea, la culpa no es de Dios que tú no aceptes a Jesús. Nosotros tarde que temprano teníamos que ponernos a cuentas con el Señor y el Señor en el Deuteronomio habla de que escoge la vida. Aquí está la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Pero somos tan insensatos, tan necios que escogemos la muerte. Y si yo no estoy escogiendo la muerte, la escoges cuando tú no obedeces a Dios. La escoges cuando tú no reconoces al Hijo de Dios. La escoges cuando tú aún aceptando a Jesús como Señor y Salvador no vives conforme a un Hijo de Dios. Pero si te arrepientes, Señor es lento para la ira, grande en misericordia y se ve el castigo y dice que Él no rechaza un corazón arrepentido. Entonces vemos que la justicia, ¿verdad? El juicio y la salvación muestra el carácter de Dios de estas dos maneras. En el juicio, porque es justo hasta en el juicio, y en la salvación, por gracia y misericordia, salva a su pueblo. Entonces, no es cualquier cosa la justicia de Dios. Su Hijo es nuestra justificación. Su sangre fue la que nos justificó. Su Hijo es, como decimos, nosotros dependemos, cuando ya estamos en Cristo, dependemos de la justicia divina de Jesús. Así que de esta manera, la justicia de Dios en la justificación, como ahorita estamos hablando de este tema, juega un papel doble porque tanto en un atributo, es un atributo divino de justicia, ¿verdad? Porque estamos viendo los atributos, vimos que Dios es un Dios santo, perfecto, porque está revelando su carácter, este atributo de justo. Es santo y perfecto. Ese es un papel de su justicia. Es su atributo justo, santo, perfecto. Pero también es un don que Dios nos da a los pecadores a través de su Hijo. Y en el momento que aceptamos al Hijo, recibimos su justicia como propia a través de la muerte y resurrección de Cristo como un regalo que nos va a justificar o vindicar ante este Dios santo. Porque Dios es 3 veces santo, es justo. Entonces, yo no puedo llegar al nivel del Padre, ni puedo tener una relación con alguien tan justo, santo y perfecto, a menos de que yo sea vestido como decíamos hace 8 días. Por tanto, en él justifica. Y entonces el Padre ya no nos ve como los injustos, sino ahora ve la sangre de tu Hijo que nos diste de su justicia. Entonces, por eso ahora sí ya podemos entrar al lugar santísimo, porque se rasgó el velo al momento que justificó a los pecadores. Y entonces ese velo se rompe y ya podemos entrar al lugar santísimo, justificados con la sangre del Hijo de Dios. Por eso cuando oramos podemos tener comunión y relación con el Padre y el Padre nos oye todo en el nombre de Jesús.
porque Él nos justifica y nos hace ser justos ante Dios y Dios por eso nos acepta. Vamos, permite que nos acerquemos a Él, porque nada impuro puede entrar al reino de Dios, nada vil, nada sucio, porque el pecado apesta y nada impuro puede estar cerca de Dios, que es santo, santo, santo y puro y perfecto, ¿verdad? Su pureza no permite que haya impureza cerca de Él. Y nosotros éramos impuros, inmundos, sucios, viles. Así que todo aquel que recibe al Hijo de Dios se convierte en alguien perfecto para Dios por causa de la justicia del Hijo de Dios. Entonces, tanto vemos que la justicia de Dios en la justificación tiene una doble situación, ¿verdad? Es un atributo porque Él es justo y santo, pero también es un don por medio del cual nos da al Hijo de Dios. Jesús es el don. Jesús es el don divino. Jesús es el regalo para que nosotros fuéramos justos. Y eso no lo tiene cualquiera, hermanos. De verdad, solo los hijos de Dios, los que hemos sido comprados y pagados a precio de sangre. Porque una cosa son los predestinados, escogidos, que fuimos desde antes de la fundación del mundo, pero nos convertimos en hijos de Dios al momento de aceptar a Jesús por la justificación. ¿Sí? Continuamos. El apóstol Pablo revela en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, que el sacrificio de Cristo en la cruz es parte integral de la justificación de los creyentes. Esto lo podemos entender claramente cuando Pablo afirma aquí en Romanos 3 que la justificación es el don de Dios a los creyentes por medio de la redención de Cristo. Esta redención o rescate, porque redención significa rescate, comprar, ¿verdad? Ya lo vimos en los atributos de Dios. Dice que esta redención o rescate no se logró mediante el pago de dinero, ¿verdad? Porque no hay manera de pagar esta salvación, sino mediante la propiciación por su sangre. O sea, ¿quién fue nuestra propiciación? Jesús, ¿verdad? Y su sangre preciosa. Por eso nosotros sabemos que somos justos. Si hay alguna duda, ay, seré, no seré justificado, seré, no seré justo. Ay, estaré bien con Dios o no estaré bien con Dios. Ay, de verdad seré un hijo de Dios. Ay, pues es que hasta yo misma dudo, ¿no? De a veces mi manera de pensar o de hablar o de ser. No, hermano, nosotros somos justos por la justicia divina de Jesús. Y Pablo dice en Romanos 3, 23, 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es un hecho, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos estamos pecados, destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva, pero ahora somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar tu justicia a causa de haber pasado por alto en tu paciencia los pecados pasados. Con la mira, o sea, ¿cuál es para qué? Bueno, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Él es el justo y Él justifica a los que hemos creído en Jesús. Qué maravilloso saber todo esto, porque nos da una paz, una tranquilidad, saber que estamos en el camino correcto.
no en la religión correcta, sino en la relación correcta. Estamos con el justo y con el que justifica por medio de Jesús. Amén. Continuamos. Ahora podemos comprender con todo lo que estamos leyendo y viendo, ¿verdad? Que el don de Dios, por la mediación de Cristo, te va a implicar el perdón de toda transgresión que hagamos. Y la otra expresión de la justificación es la remisión del pecado, el perdón de pecados, ¿verdad? Y podemos, podemos comprender entonces que el don de la otra manera de la justificación es la remisión del pecado, o sea, borrar, quitar, anular estos pecados que Cristo los quitó por medio de su vida en rescate por muchos, cuando Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, el don de Dios, que es Jesucristo, perdona y borra pecado. Y en Hebreos 9:14 podemos ver lo que dice Lucas, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos estar seguros que Jesús ya limpió, borró de nuestra conciencia las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Somos justos, somos justificados, y todo por causa de la sangre de Jesús. O sea, el precio fue demasiado alto, hermanos. Por eso no debemos menospreciar esta salvación tan grande, ¿verdad? Continuamos. Ahora, de acuerdo a estas enseñanzas sobre los atributos de Dios, podemos recordar que la justicia de Dios, ya dijimos, es uno de sus atributos divinos, porque Dios es justo. Y esto significa que Él hace siempre lo que es correcto y da a cada uno lo que merece. Y Dios es amor también. También es otro de sus atributos, amor. Él es amor. No, 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 Dios es el amor, no. Dios es amor. Por lo que su manifestación de su justicia, siempre, cualquier cosa que nosotros hagamos, hermano, su justicia siempre va acompañada de misericordia, de compasión, de benignidad, de ternura, de amor. Gloria a Dios por ello, porque si no fuera un Dios tan bueno, tan compasivo, ¿qué sería de nosotros? Nosotros fallamos constantemente. Yo digo que diario, diario fallamos, diario pecamos, diario erramos, diario nos equivocamos. ¿Por qué? Porque hablamos, vemos, pensamos y oímos cosas que no les agrada, no son agradables. Por eso todos los días tenemos que estar orando,
clamando, suplicando, implorando, ¿verdad? Continuamos. Ahora, vamos a ver estos aspectos. También hay aspectos, existen varios aspectos. Esos son tan importantes que nosotros los veamos por si nosotros tenemos alguna duda con respecto a la justificación en Cristo. Porque miren, hay mucho ateo y hay mucha gente que no cree, ¿sí? Incluso algunos comentarios de los ateos que algunos nos han puesto algunos comentarios, ¿no? Que les parece ridículo lo que hablamos, lo que decimos. Eh, normalmente, si nosotros, ¿cómo decirles? ¿No me escucharon? Bueno, vamos a ver estos aspectos. La imputación de la justicia de Cristo. La palabra imputar significa atribuir, o sea, me atribuyen. Entonces, Dios imputa o Dios atribuye la justicia de Cristo al creyente. Es decir, si se la atribuye o se la acredita a la cuenta del creyente, la da como si fuera suya, la ve como si fuera suya. Esa es la imputación de la justicia de Cristo. Cuando el Padre te ve a ti ya justificada en Cristo Jesús, Él no está pensando, ni viendo, ni diciendo, ay, Él no se merece esa justicia. No. Ella sabe que el Hijo de Dios nos atribuyó por medio de su muerte su justicia. Ya está acreditada nuestra cuenta. Es como si me hubieran depositado dinero y vayan a decir, ¿y ese dinero de dónde lo sacaste? No lo sé. ¿De cómo lo obtuviste? No lo sé, pero ya está en mi cuenta. Ya es mío. Es mío, porque ya está en mi cuenta. Por eso está acreditada la justicia de Cristo en mí, porque ya me la atribuyeron a mí, como si fuera mía. Y así la ve el Padre cuando te ve. Te ve y dice, tú eres justa, tú eres justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te la atribuyeron esa justicia. Te imputó el Hijo esta justicia. Te imputó el Padre la justicia del Hijo. Entonces, ese es un aspecto, un aspecto. Otro de los aspectos es la declaración judicial, ¿verdad? Digo, el perdón de pecados. El perdón de pecados, ya vimos nosotros que si Jesús murió en esa cruz y perdonó por medio de su muerte, resurrección y su sangre preciosa, lo hemos adquirido por la fe. Porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque nosotros pusimos nuestra fe en Jesús. Y con eso es más que suficiente para que yo reciba el perdón de mis pecados. Otro aspecto es la aceptación como justos. Dios acepta al creyente como justo ante su presencia. O sea, tú te presentas al trono de la gracia y Él te ve justificado por la sangre del Cordero. Él dice, aquí viene un justo, está orando un justo, está clamando un justo, no por sus obras, es justo, sino que veo yo que su fe en Jesús lo ha justificado. Entonces, cuando tú estás orando, te presentas ante el trono de la gracia espiritualmente hablando
Y cuando el Señor está escuchando tu oración, Él dice, un justo está clamando, un justo está orando. Él no te llama por tu nombre. En ese momento ves solamente la vestimenta de la justicia de Jesús, no tus obras, sino lo que Jesús hizo en esta cruz y que tú la obtuviste por medio de esa fe en Cristo Jesús. Otro aspecto que podemos ver es la transformación. Cuando a mí ya me perdonó Dios mis pecados, ya me justificó, y eso implica que ya no tengo pecados. Al justificarme, yo ya no tengo pecados. Es algo tan sobrenatural y no es entendible para otros, para los que hemos creído en la obra redentora de Jesús y hemos estudiado lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí, entendemos. Para otros no. Pero la transformación, la justificación no implica nada más perdón de pecados, sino también una transformación que nos va a llevar a la santificación y a la renovación, ¿verdad? Porque una cosa lleva a otra. Me hace justo, mi manera de ser comienza a transformarse, comienzo yo a actuar de una manera diferente y empiezo a buscar la santificación, se renueva mi mente. Tengo otra manera de ver las cosas espirituales, tengo otra manera de pensar espiritualmente. Por eso a veces como que nos choca la gente, ¿verdad? Hay un choque espiritual. Cuando tú ya tienes ese conocimiento, chocas con la gente que no vive correctamente en la fe. Y no porque tú seas más espiritual que el otro, y no porque tú tengas más dones que el otro, sino simplemente porque has entendido que la justificación te transformó. Por eso ves en la iglesia muchas personas que se dicen cristianos y que no viven esta transformación, esta santificación, esta renovación y tú no la entiendes. Porque dices, bueno, pero ¿por qué no han sido cambiados por causa de esta justificación de Jesús? Porque no tienen conocimiento. Porque aunque ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, no aplican, no es que no la tengan. Todos al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, recibimos esta justificación. Pero ahí nos quedamos atorados en que yo soy justo. Pero cuando Dios te dice, por medio de la palabra de Dios, vete transformando. Como dijimos hace 8 días, si el 80% de tus pensamientos eran negativos, y el 20 positivos con esta transformación hacia una manera diferente de pensar. Va a haber el cambio radical del 80% positivo, 20% negativo, porque tú te vas a empezar a renovar con la palabra de Dios y poco a poco vas a irte santificando. Por eso cuando ves cosas que dices, mira este hermano lo que está haciendo, bueno, ¿por qué no tiene temor de Dios? Ya viste lo que está haciendo y no se arrepienten. Y les parece natural su manera de ser, aun siendo cristianos. Ahí es donde tú que estás siendo renovado, transformado, santificado por esta justificación, que tú sí has aceptado esa transformación, ahí tú hay un choque. No entiendes por qué unos sí son transformados, santificados y renovados, y otros sí. Si es el mismo evangelio,
porque unos no lo viven y otros sí lo viven. Porque unos se les hace más fácil decir, yo me quedo con la salvación y la justificación. No hago mi parte, porque dice, ya estando en Cristo, tu fe sin obras de nada sirve. Tu fe te tiene que llevar a esta santificación, esa renovación. Por eso muchas veces no estamos de acuerdo en algunas cosas que hacen en la iglesia. No estamos de acuerdo en muchas cosas porque tú dices, o sea, yo tengo miedo, no miedo de temor así de, ay, susto, sino un temor reverente a lo que pueda venir si yo estoy haciendo cosas en las cuales el Señor ya me dijo, eso no, esto tampoco, esto no es justo, esto no es bueno, esto no es puro, esto no es perfecto. Y muchas veces te preguntas, bueno, ¿y por qué los demás sí lo pueden hacer? ¿Por qué a mí me pides más disciplina que a otros? ¿Por qué conmigo me dices no te lo permito y a los demás les permites? Y dice el Señor, no lo permito tampoco. Pero a los que se han atrevido a ser renovados con la palabra, transformados con la palabra, santificados con la palabra, hay un temor reverente para hacer cosas que ofenden a Dios, que lastiman al Espíritu Santo, que contristan al Espíritu Santo. Ahí sí ya digo, Dios mío, no quiero, aunque no soy perfecta, pero yo no quiero lastimar a nadie, y en especial al Hijo de Dios, y ni al Espíritu Santo, ni a mi Padre Celestial. De por sí soy pecadora y cuando peco con conciencia de que estoy haciendo algo indebido y pienso, "Ah, nadie me ve". Ahí es donde ya asusta esto. Entonces, nuestra fe está en Jesús, pero nuestras obras, esa es nuestra parte que debemos de hacer nosotros, transformados a causa de lo que ya hizo Jesús en la cruz. Y entendemos que este aspecto también es basado en la fe. O sea, la justificación siempre, hermano, se va a basar en la fe en Jesús y en su obra redentora en la cruz. ¿Por qué? Porque si nosotros no apelamos a la justicia divina de Dios, pues no se va a poder hacer, ¿verdad? Necesitamos esa fe basada en la justicia de Dios, en la obra redentora de Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, con todos estos aspectos, primeramente con las base clave, los conceptos claves y con estos aspectos de la obra redentora de Jesús, de la justificación, entendemos que al contar con la justicia de Cristo, la cual se nos ha imputado o atribuido, nos consideramos de verdad manos libres de pecado. Claro, si vuelves a pecar, pues tienes que arrepentirte, ¿verdad? Pero que no sea, ¿cómo decirte? Tú tienes una naturaleza adámica, ¿no? Y aunque quieras estar libre de pecado, no puedes, porque te traiciona esta naturaleza adámica, te traiciona tu carne. Pero como decíamos de David, ¿verdad? Que él iba y se arrepentía, iba, pedía perdón, iba, clamaba por misericordia y de verdad que decía perdón. Él se contristaba y se arrepentía verdaderamente. Eso es lo que el Señor dice. Nosotros nos consideramos libres de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Confesar, arrepentirnos y renunciar, porque todos los días fallamos. No somos justos por nosotros mismos,
pero poseemos la justicia de Cristo, que ya dijimos que ya ha sido acreditada, atribuida, imputada a nuestra cuenta. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta como seres humanos imperfectos es que lo que Dios ve cuando nos lleva a la comunión con Él no es nuestra perfección, sino la perfección de Cristo, porque Cristo es Dios en la segunda persona de la Trinidad y es justo y es perfecto. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad tienen los mismos atributos porque es Dios en tres esencias, ¿verdad? Entonces, el Padre no ve las injusticias, no ve lo que nosotros fuimos, ¿verdad? No ve que a pesar de que tenemos a Cristo somos imperfectos, ¿verdad? Sino que ve la perfección de Jesús y eso no es para que digamos, bueno, pues Dios ve la justicia de Jesús en mí, sigamos pecando, ¿no? Porque eso no se puede hacer, ¿ok? Entonces, de esta manera es como Cristo pagó a Dios nuestra deuda por el pecado y él no tenía ningún pecado en sí mismo, sin embargo, se los imputó. Jesús se imputó el pecado, ¿verdad? O sea, nosotros Jesús nos imputó su justicia y Jesús se imputó, se atribuyó nuestro pecado para salvarnos, para perdonarnos, para que Él muriera en nuestro lugar, para que Él fuera nuestro sustituto, ¿no? Y Él al sufrir en esa cruz hace más de 2000 años, estaba sufriendo por el justo castigo de que merecía nuestro pecado. Así que seguimos siendo pecadores en la práctica, ¿verdad? Por esta naturaleza adámica, por este cuerpo corrupto, pero la gracia de Dios nos ha declarado justos ante la ley de Dios. Y a esto le llamamos justificación. Vamos a ver Mateo 22 del 11 al 14. Ese es un ejemplo tan hermoso que a lo mejor cuando lo lees no te das cuenta de qué está hablando, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, del vestido de Dios, o sea, el vestido de la justicia de Jesús. Esa es nuestra vestidura, la justicia de Jesús, ¿verdad? Hace 8 días decíamos que andábamos desnudos ante la presencia de Dios, con la inmundicia, sucios. Pero cuando nos vistió Jesús y nos puso esas vestiduras nuevas con su justicia, ahora somos justificados. Y este es el ejemplo que vemos en la Biblia sobre la vestidura de la imputación, de la atribución, de la justificación en Cristo. Fíjense, em, es hermoso toda la palabra de Dios, pero cuando estas parábolas que a veces no entendemos y que cuando ya podemos darle relación con algún tema, de verdad me dejan con la boca abierta así, wow. A grandes rasgos, si ustedes quieren ver todo Mateo 22 para que le entiendan más ahí en su casita, Mateo 22 11 14 nada más este extracto vi. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, hay mucha gente en la iglesia que son llamados, pero no están vestidos con la justicia de Jesús. A eso se refiere.
Muchos son llamados, están llenas las iglesias de llamados, pero pocos escogidos. Qué terrible, ¿verdad? En esta parábola, si la ilustramos y la aplicamos a la obra redentora de Jesús, y la aplicamos a la justicia de Jesús, y la aplicamos ahorita al tema de la justificación de Jesús, de la imputación de la justificación en Cristo, vemos que todos los invitados tenían algo en común. Todos traían un traje de boda, pero este traje se le había dado a la entrada de parte del rey, porque no podían entrar vestidos con la ropa vieja y sucia que traían del mundo cuando se les invitó, sino que el rey les había proporcionado una ropa especial para tan grande evento. Y aquel que no estaba con esta vestidura no podía entrar en la boda. Por eso, cuando vio al que no traía la vestidura de Cristo, la justicia de Jesús, ¿verdad? Pues le dijo que se saliera. Pero no nomás se salió, lo echaron fuera a las tinieblas, a donde es el llorar y crujir de dientes. O sea, esta hermosa imagen de esta parábola ilustra cómo hemos sido vestidos de la imputación de su justificación en Cristo. Y como invitados a la casa de Dios hemos recibido como regalo las vestiduras blancas y puras de la justicia de Jesús. Esto para botarte toda las ideología humana, para botarte toda la religiosidad que tienes y darte cuenta que es un problema bien serio si tú no le das valor a la justicia de Cristo, a la justificación de Jesús, y que con esa justificación no te puedes, valga la redundancia, justificar en pues yo ya no hago nada, ya Cristo lo hizo todo, salvo, siempre salvo. Yo tengo que ponerme esa vestidura con porte, con honra, cuidando que no se ensucie, porque si no, no voy a poder entrar a las bodas del Cordero. Por tanto, yo tengo que ser transformado, renovado, regenerado con esta imputación de la justificación en Cristo. O sea, Dios te da todo para ser salvo, pero también tú tienes que hacer tu parte. Y Pablo expone lo que significa estar vestido de la justificación en Cristo en esta epístola a los romanos, en este pequeño, estos dos versículos, en Romanos 3, si quieren leer todo Romanos 3. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El hecho de que tú vayas a una iglesia no te justifica. El hecho de que tú tengas facultad, discipulados y que seas profeta, maestro, apóstol, pastor, evangelista, no te justifica si tú no cuidas tus vestiduras con temor y temblor. Porque esta justificación le costó al Hijo de Dios la sangre, su muerte, su resurrección. Le costó la vida y cada gota de su sangre y sufrimiento tras sufrimiento. Una muerte terrible, una vergüenza, deshonrado, humillado, abandonado, rechazado. Y tuvo que vivir la separación del Padre también, porque ese era el castigo, ser separados de Dios para siempre. Por eso cuando le dices,
Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo estaba abandonando a él, estaba pagando el precio de tu maldad en esa cruz. Y tuvo que vivir este momento espantoso de separarse del Padre. Pero cuando termina todo, dijo, consumado es, hecho está. Se acabó. Por fin terminó el haber sido mártir y haber sido nuestro sustituto y ser nuestra propiciación para ser justos, para ser vestidos con la justicia divina de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso es esto. Y con todo este conocimiento aprendemos que no solo se nos imputa la justicia de Cristo por medio de la fe, ¿verdad? Y como ya dijimos, sino que nuestro pecado se le imputó a Cristo también. O sea, Él nos imputó su salvación y a Él se le imputó nuestro pecado. O sea, qué grande y maravillosa obra de nuestro Señor en esa cruz. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así que si tienes alguna duda de tu salvación, de verdad, hermanos, teniendo este conocimiento, primeramente nos da más responsabilidad de esto, ¿verdad? Nos llena de responsabilidad y de temor si nosotros no respetamos y honramos toda esta obra redentora de Jesús. Así que en resumen podemos ver que la justificación en Cristo es un acto de gracia de Dios que declara justo al pecador a través de la fe en Jesucristo, basándonos siempre, nos vamos a basar en su obra redentora y en la imputación de su justicia. Amén. Y con esto terminamos esta enseñanza.